Ok, una vez hayamos descargado nuestra carpeta DVD Rental, que será necesaria para poder hacer el restore de la base de datos que vamos a trabajar en clase, pues simplemente vamos a seleccionar esa carpeta y vamos a ver que tiene diferentes archivos de datos. Eso tienen contenidos que no son legibles, al menos para los humanos. Y vamos a ver el directorio donde está descargada esa carpeta. La vamos a copiar porque lo vamos a utilizar luego para poder hacer ese restore. Es importante que sepamos cuál es ese directorio. Entonces luego de eso pues nos vamos a donde esté corriendo el pgadmin. Fíjense que está corriendo en el navegador y vemos que en los servidores no está por defecto un servidor Postgres. Hay algunos servidores que pueden tener en sus computadoras. Probablemente ustedes no tengan ningún servidor instalado todavía. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es crear en Create Server y le vamos a colocar por nombre Postgres. Entonces colocamos en el nombre Postgres, le damos a Connection. En Connection vamos a seleccionar lo que es el host. Si ese host es local, en este caso en sus computadores, pues colocarán localhost. Si es un servidor externo, pues colocarán otro en las credenciales de ese servidor. Y en el password, pues admin 1234, como lo habíamos colocado, le damos a save password para que quede guardado y no lo tengamos que colocar de nuevo. ¿Sí? Bueno, le damos acá a no guardar. Y en Postgres vamos a ver que en ese servidor ya probablemente, si en sus computadoras tengan ya algunas otras bases de datos, pues aparecerán allí. En su caso probablemente no aparezca nada. Pues para crear entonces esa base de datos tienen que crearla primero vacía para luego hacer el restore. Entonces vamos a crear esa base de datos. Entonces para ello le damos simplemente a clic derecho en Databases y le damos a Create Database. Y luego vamos a seleccionar vamos a colocar el nombre de la base de datos, que en este caso será DVD Rental, y le damos a Save. Esperamos un poco que se termine de crear la base de datos y vamos a ver que en la esquina izquierda va a aparecer nuestra base de datos DVD Rental. Una vez que haya terminado, aquí está DVD Rental. Fíjense que los iconos se cambian a color amarillo una vez que estén conectados a la base de datos. Fíjense que como es una base de datos vacía, los esquemas solamente tendrán el esquema public que se queda por defecto, pero dentro del esquema no habrá ninguna tabla. Entonces tenemos que ahora que hacer el restore en esa base de datos vacía que acabamos de crear. Para ello simplemente le damos al botón Tools, le damos a Restore, que está por acá, y seleccionamos en el formato, colocamos un directorio, el mismo directorio que en un principio habíamos sabido que íbamos a utilizar. Acá ya lo tenemos por defecto, si no, pues ustedes lo copian y lo pegarán allí. Fíjense que la carpeta, vamos a seleccionar la carpeta de DVD Rental y no ninguno de los archivos que están dentro de DVD Rental. Acuérdense que es la carpeta. Seleccionen entonces ese directorio y le dan al botón Select. Una vez en eso, le dan al botón Restore. Esperan a que se cree. Fíjense que en la esquina inferior derecha aparecen todos estos avisos. Está corriendo el trabajo. Y si le dan a, por ejemplo, fíjense que ya terminó, ya está completada satisfactoriamente. Y si le dan a More Details, aparecen todos los avisos en donde se han creado, por ejemplo, todas las tablas, funciones y todos los elementos de la base de datos que estaban dentro de los archivos que previamente habían descargado. Entonces ya está creada la base de datos, ya se hizo el restore en esa base de datos que crearon. Y fíjense que las tablas están así, aparecen en nada, pero es porque no han hecho el refresh. Una vez que le den clic derecho en cualquiera de los elementos y le dan el refresh, van a aparecer todas y cada una de las tablas de la base de datos que vamos a utilizar. Eso es todo.